Con su permiso, diputada presidenta. Doctor Marcial Rodríguez Saldaña, secretario de Educación Guerrero, tenga la más cordial bienvenida a este Congreso del Estado de Guerrero, la Casa del Pueblo. Hago extensivo mi saludo a mis compañeras y compañeros diputados, a nuestras amigas y amigos de la prensa, al cuerpo de asesores que nos acompaña y a la ciudadanía que se encuentra sintonizando este importante ejercicio de transparencia y rendición de cuentas. Doctor Marcial Rodríguez, sin duda, la educación es el pilar de toda sociedad que pretende construir bienestar y dignificar la calidad de vida de todas las personas. De ahí la importancia de la secretaría a su cargo. Al respecto, y como ya lo hemos dialogado con anterioridad, me permito compartirle que este Congreso del Estado ha iniciado un proceso de consulta a personas con discapacidad y a pueblos y comunidades indígenas y afromexicanas que pretenden generar una reforma integral a la Ley de Educación. Esto derivado de la sentencia de la acción de inconstitucionalidad 299-2020 de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Así, y en mi calidad de presidenta de la Comisión de Atención a las Personas con Discapacidad, órgano legislativo que coordinó los trabajos de consulta en materia de educación inclusiva y que actualmente trabaja un proyecto de dictamen al respecto, me permitiré referirme a este tema. El informe que nos hizo llegar expone una ampliación en la cobertura de la educación a niñas y niños con discapacidad. Al respecto, la Secretaría a su cargo, ¿qué objetivo tiene la educación en Guerrero para las personas con discapacidad? Es decir, la educación inclusiva. En el informe se señala la existencia de 179 unidades de servicio de apoyo a la educación regular en 65 municipios, de 57 centros de atención múltiple en 41 municipios y de centros de recursos e información para la integración educativa en 5 municipios. Sin embargo, durante la consulta encontramos numerosos casos en los que niñas y niños con discapacidad dejaban de asistir a la escuela porque no había opciones cercanas a sus domicilios, pues la mayoría de escuelas se encuentran en las cabeceras municipales. También tenemos casos de niñas y niños que al no poder trasladarse a otro municipio que cuente con un USAER, dejan de estudiar. Al respecto, ¿qué estrategias se tomarán para garantizar la accesibilidad al derecho a la educación de las personas con discapacidad en las diversas comunidades de los municipios que conforman nuestra entidad? Aunado a eso, es importante señalar que tras el trabajo que hemos realizado en la consulta, hemos encontrado muchos casos en los que niñas y niños con discapacidad ingresan a escuelas regulares donde conviven con niñas y niños sin discapacidad y con personal docente sin experiencia en el trato a personas con discapacidad. Esto ocasiona prácticas de discriminación, pues al no saber cómo tratar sus discapacidades se les suele aislar de las actividades generales que realizan las y los estudiantes. Al respecto, ¿existe algún proceso de capacitación al personal docente general para sensibilizarles en la atención de distintos tipos de discapacidad? Otro problema que hemos encontrado a través de la consulta es la falta de personal especializado en educación inclusiva. Encontramos el caso de que había un solo profesor experto en lengua de señas mexicanas para 3 municipios de Costa Chica. En ese sentido, ¿cómo podemos ampliar la planilla de personal docente en educación inclusiva? En el informe también se destaca una notable inversión de 754.816.733 pesos, con la que a través del Instituto Guerrerense de la Infraestructura Física Educativa, IGIFE, se benefició a 119.077 estudiantes de todos los niveles educativos en las 8 regiones del estado. ¿Qué porcentaje entonces de beneficiarias y beneficiarios corresponde a estudiantes con discapacidad? Aunado a ello, en la consulta detectamos muchas carencias en el tema de infraestructura y una creciente demanda de instalaciones adecuadas para la educación inclusiva.
Tenemos escuelas sin rampas, espacios reducidos para la implementación de equipo de trabajo para personas con discapacidad y, en general, pocas edificaciones destinadas a la educación inclusiva. En ese sentido, ¿cómo ha buscado satisfacer esta demanda? ¿Se han generado mecanismos de coordinación con el IGIFE para aumentar la infraestructura destinada a personas con discapacidad? Toda vez que la discapacidad constituye barreras de acceso a la plena educación, ¿es viable agregar este criterio para la distribución equitativa del recurso disponible? En el informe también nos hablan de una inversión de 3 millones de pesos a través del programa Becas Deportivas, con el que se benefició a 118 deportistas, de los cuales el 4.23% corresponde a deportistas con discapacidad y paranacionales. Cabe destacar que este 4.23% equivale a tan solo 5 personas, lo cual es el 0.23% de las 213,000 personas con discapacidad que viven en Guerrero. ¿Nos podría ahondar sobre las disciplinas a las que pertenecen estas personas con discapacidad beneficiarias de las becas deportivas? Ahora bien, siendo que en Guerrero viven 213,000 personas con discapacidad, lo cual representa el 8.3% de la población guerrerense, es evidente que estos apoyos son limitados e insuficientes. Por ello, me permito preguntarle, ¿existen condiciones para ampliar la cobertura de becas deportivas a personas con discapacidad? De antemano, agradezco sus puntuales respuestas y manifiesto mi disposición desde este Poder Legislativo a seguir coadyuvando y caminando de la mano de la Secretaría a su cargo para sacar adelante los temas que ocupan al Estado de Guerrero, especialmente a las personas con discapacidad. Muchas gracias. Se concede el uso de la voz al doctor Marcial Rodríguez Saldaña para dar respuesta a las interrogantes hasta por un tiempo de 20 minutos. Muchas gracias, diputada. Quiero iniciar esta intervención felicitando a la diputada por ese gran trabajo de consulta. Estuvimos dando seguimiento a los distintos foros que se hicieron y muchas gracias por las conclusiones que recibí en mi oficina, derivadas del Parlamento que se hizo aquí con las personas que asistieron a ese gran evento. También señalar que precisamente una parte fundamental de la nueva escuela mexicana, del proceso de transformación educativa, es precisamente esta educación inclusiva. Esto es, el que no haya discriminación en el sector educativo. Y bueno, creo que a partir de esta reforma al artículo 3º, pues se toma como base importante para desplegar tanto en la parte legal, pero también en la parte operativa. Y como señalé aquí en el texto del informe, dice, se beneficiaron 6,390 estudiantes con discapacidad y aptitudes sobresalientes, 2,294 mujeres y 4,096 hombres, en las unidades de servicios de apoyo a la educación regular, USAER, centros de atención múltiple, CAMP, y centros de recursos e información para la integración educativa, CRIE. Se invirtieron más de 14,879,000 pesos con acciones académicas para los agentes educativos, lo que representa un incremento presupuestal del 45.6% respecto del periodo anterior
y un crecimiento del 13.1% de cobertura. Como vemos aquí estos datos, si ponen la anterior, por favor, sí ha habido, por supuesto, una política ya muy definida para poder cada vez más ir apoyando, incrementando los recursos, programas para la educación a personas con discapacidad. También quiero decirle que sí, hemos puesto mucha atención en la formación docente. Me ha tocado a mí estar en la inauguración de talleres, de eventos, de entrega de materiales para precisamente maestras y maestros que trabajan con personas con discapacidad o con aptitudes sobresalientes. Entonces, sí se ha estado formando personal especializado en estas materias. También aquí se realizaron 4 congresos, un taller de verano, 7 actividades de desarrollo lingüístico y distribución de material didáctico. Se beneficiaron a más de 5,000 estudiantes de nivel educativo básico de educación indígena con una inversión de más de 288,000 pesos. En servicios de educación especial atienden y se benefician a 20,254 estudiantes con discapacidad y aptitudes sobresalientes de la entidad a través de 179 USAER localizadas en 65 municipios de la entidad, atendiendo a 2,782 estudiantes con diferentes discapacidades, 1,351 con algún tipo de trastorno, 242 con actitudes sobresalientes y 12,970 con dificultades severas de comunicación o conductas de aprendizaje. De acuerdo con la información del IGIFE, existen en diferentes planteles espacios para personas con discapacidad, como lo son módulos sanitarios, etcétera. O sea, sí se ha estado trabajando en la parte de la infraestructura educativa para estas personas que estudian y que tienen problemas de discapacidad. La estrategia de inclusión educativa entran todos los niveles y servicios sin segregar a los alumnos, donde los docentes buscan las estrategias para dar su atención. Se han llevado a cabo también 29 talleres al respecto. Asimismo, como parte de la formación de recursos humanos, se ofertan en las normales del Estado la licenciatura en Educación Inclusiva, la licenciatura en Educación Especial en el CREN de Iguala, en la CENEIMA, así como en la Escuela Normal Regional de la Montaña. La Estrategia Nacional de la Educación Inclusiva determina que los alumnos con discapacidad deben ser atendidos, exista o no el servicio educativo especial, y no se les debe segregar, lo cual permite que los alumnos estén dentro de las escuelas sin perder su derecho a la educación. Entonces, de tal manera, diputada, que hemos retomado, por supuesto, el tema de la educación inclusiva como parte fundamental de la nueva escuela mexicana y, por supuesto, hay mucho más que hacer. Yo espero que mantengamos esta comunicación, esta coordinación. Le tomo la palabra de establecer esta coordinación para que nos pueda apoyar, nos apoyemos para poder seguir facilitando el acceso a más personas con discapacidad, mejorando los servicios, ampliando la cobertura educativa para impulsar este principio de la educación inclusiva en la nueva escuela mexicana. Muchas gracias.
Se concede el uso de la voz a la diputada Gloria Citlali Calixto Jiménez hasta por un tiempo de 5 minutos para hacer uso de su derecho de réplica. Con su permiso, diputada presidenta, doctor Marcial Rodríguez Saldaña. Como sabrá, históricamente las personas con discapacidad han sido despojadas de condiciones dignas de vida, incluidas el derecho a la educación. Por ello es nuestra labor como autoridades coordinar estas acciones para la construcción de bienestar para todas las personas, incluidas las personas con discapacidad. Le comparto, secretario, que en nuestro proceso de consulta a personas con discapacidad tenemos una consigna que se volvió filosofía de vida. Nada sobre las personas con discapacidad sin las personas con discapacidad. En ese sentido, invito a toda la Secretaría y dependencias a su cargo a abrazar esta filosofía. Sé que el Gobierno del Estado, que encabeza nuestra gobernadora, la maestra Evelyn Salgado Pineda, a quien le agradecería que a través de su conducto le mande un cordial saludo y nuestro reconocimiento, ha buscado que sea un gobierno de territorio. Por ello sé que las vivencias que nos ha tocado presenciar también son vivencias que ustedes han palpado ya en las calles. Por ello, me permito saludar a las y los titulares de las dependencias de la Secretaría de Educación Guerrero. Un especial saludo al personal del IGIFE que hoy nos acompaña. Reconozco la labor que realizan y les hago la respetuosa solicitud de que podamos sumar esfuerzos para atender la situación de las niñas y niños con discapacidad que desean acceder a una educación integral en espacios dignos y adecuados. Secretario, reconozco la transparencia con la que se ha conducido en este ejercicio de rendición de cuentas muy valioso para el pueblo de Guerrero. Y como legisladora e integrante del grupo parlamentario de Morena en esta legislatura, me permito expresarle nuestro absoluto respeto y decirle que sin protagonismos y actitudes trágicas, respecto al cómo se encuentra al área de la educación, tiene nuestra solidaridad y, por supuesto, nuestro voto de confianza a la labor que realiza. Como diputada y representante popular y al revisar toda la información que usted hizo llegar a este Congreso, afirmo que estamos avanzando, mejorando, intentando, como se dice coloquialmente, intentando ordenar la casa, corregir los errores que no son de esta administración, en donde el trato con ciertas expresiones en el ámbito de la educación era casi de privilegios, olvidando a los sectores estudiantil y docentes. En lo particular, creo que es un error advertir que por una apreciación personal de algunas o algunos de mis compañeros, que en sus opiniones, al aumentar el número de manifestaciones o bloqueos por la falta de respuestas en este rubro, significa en automático que las cosas no se están haciendo bien. Aquí un recuento de los grandes problemas heredados que, insistimos, no son de esta administración y que eso sí ha causado un colapso en materia de educación en nuestro estado. Adeudos millonarios en laudos, personal docente y administrativo con dobles plazas y sin un techo presupuestal, déficit en el presupuesto destinado para la educación en nuestro estado desde hace ya varias décadas, condiciones socioeconómicas insuficientes históricamente desde administraciones anteriores, falta de infraestructura adecuada y algunas cuantas más. Por ello me parece muy ligero e incluso irresponsable descalificar a priori el trabajo emprendido por la actual administración, la cual ha otorgado una mayor cantidad de becas en los distintos niveles educativos. Se orientó con éxito la información necesaria respecto al contenido de los nuevos libros de texto, ya que en Guerrero ha sido posible utilizarlos sin mayor sobresalto en los planteles educativos. Nos queda claro
que falta mucho por hacer, pero se avanza en esta cuarta transformación y avanza bien, hay que decirlo y hay que reconocerlo, contra todas las inercias y contra todas las formas de cómo se hacían antes las cosas. Y una última petición, Presidenta, pedirle que por favor pueda hacer uso del artículo 107 con base a nuestra ley orgánica para que aquí haya un respeto en el recinto legislativo. Y también solamente agregar, así como nos lo ha hecho nuestra compañera diputada, que así como existen algunos secretarios, también diría que existen partidos conservadores, neoliberales, de la cuarta transformación, que afortunadamente ya somos muchos y millones de mexicanos. Concluya, pero también diputada, existen quienes ya se van al basurero de la historia. Muchas gracias, secretario. Orden, por favor.